En Fundación Ibercaja os vamos a explicar cómo restauramos y conservamos algunas de las piezas más emblemáticas de nuestra colección de tapices. Restaurar un tapiz es una tarea compleja y apasionante, y nadie mejor que la Real Fábrica de Tapices de España para ayudarnos en la tarea y explicarnos el proceso. La Real Fábrica de Tapices nace en 1721 por una orden de Felipe V para hacer dos cosas muy distintas. Primero, restaurar y mantener los tapices que heredaba la Casa de Borbón de los Austrias, de nuestros talleres de Flandes, y por otra parte empezar a decorar las nuevas instalaciones, nuevos palacios y nuevas dependencias que hizo la monarquía borbónica recién llegada a España. 300 años de actividad ininterrumpida, la fábrica no ha parado ni una sola semana de trabajar en ninguno de los periodos críticos de nuestra historia. Se trabajó para Napoleón, para José I, y se mantuvo la actividad durante la Guerra Civil con el encargo por parte del presidente Azaña de los tapices de Pastrana, una copia que se regaló al gobierno de Portugal, y por lo tanto somos ahora mismo la Real Fábrica más antigua de España y la única que no ha cerrado en ningún periodo de actividad, ni siquiera una semana, en 304 años. Bueno, la verdad es que hacemos lo mismo que en 1721. Seguimos fabricando tapiz, seguimos fabricando alfombras, nudo turco y nudo español, los reposteros, que son los escudos que cuelgan en las diputaciones, ayuntamientos, comunidades y los escudos nobiliarios, y restaurando. Lo único que en restauración hemos adaptado esa unidad de restauración que ya existía en el 1720-30, justo con los inicios ya se estaban restaurando algún tapiz, y lo que vamos a tener evidentemente es un enfoque siglo XXI en restauración, donde utilizamos una serie de tecnologías y técnicas, yo creo que ahora mismo de lo más actual en Europa por lo menos, ¿no? Bueno, el primer paso es hablar con el conservador y trabajar conjuntamente con el conservador o restaurador de cada institución, que es el que va a marcar el paso. Las cosas que sí que hay que hacer sí o sí, por ejemplo, es quitar los zurcidos, ¿no? Vemos mucho zurcido en tapiz y en otros textiles. Entonces el zurcido tiene una propiedad, que el zurcido no se mueve, pero todo lo que hay alrededor de ese zurcido, en verano e invierno, las telas se encogen, con lo cual si hay fibras de plata, de oro o de seda, van rompiéndose todo alrededor del zurcido. Así que lo primero que hay que hacer es quitar los zurcidos. Segundo, ver si ha tenido algún tipo de intervención creativa por el camino y si han utilizado a lo mejor fibras que van a alterar tal. Hay gente, por ejemplo, que restaura con rotulador Rotring, ¿no? Con lo cual al cabo de los años lo que vemos es unos desteñidos tremendos, y hay que ver si eso es posible rehacerlo o no, o que hay que retejer totalmente una zona. Otra de las cosas que nos solemos encontrar es las almonedas típicas del siglo XVI, XVII y XVIII, donde había familias que repartían un tapiz entre tres, y no es raro que nos encontremos el antebrazo de un tapiz en una catedral del norte de España y la mano en otra catedral del sur de España. O restauraciones, como vemos por ejemplo también en alguna catedral del norte de España, donde había un gran agujero en el tapiz en la parte de abajo, y lo que se ha reutilizado es un santo de otro tapiz, un apóstol en este caso, y se le ha puesto tumbado para rellenar estéticamente. Así que nos encontramos con bastantes tipologías de intervenciones anteriores. Pensamos que con 500 años como mínimo 6 o 7 veces se ha intervenido por el camino. Bueno, aquí tenemos varios tipos de personal, ¿no? Primero tenemos historiadores del arte, lógicamente, que son los que van a hacer la parte histórica siempre de una pieza antes de intervenir. Por otra parte vamos a tener archiveros y bibliotecarios, porque cada vez que intervenimos una pieza o un tapiz, normalmente se ha hecho alguna otra serie, o la serie se ha roto por el camino y ha ido 4 tapices que se han quedado en España, 2 en Italia, otro en Viena, y tenemos que hacer un trabajo de investigación con otras bibliotecas, otros archivos
de países europeos para componer un poco a ver dónde esa serie, si se ha reproducido, si está incompleta, etc. Luego tenemos los restauradores, que el restaurador lógicamente tiene que ser una persona, la restauradora, porque en este caso son todas restauradoras las 17 personas que tenemos, que son titulados superiores de restauración, que luego tienen que hacer un máster o el doctorado en restauración textil. Luego están los químicos y físicos, que son los que van a trabajar con la parte de tintes, donde claro, el proceso de teñido en 500 años ha cambiado mucho, del tinte natural a los tintes sintéticos y demás, con lo cual el componente, como vemos, que interviene en un tapiz, incluye también fotógrafos, lógicamente, que hay que hacer las fotografías y la composición casi como si fuera una excavación. Y luego cuando hacemos tapiz moderno, ya no tanto en restauración, sino como en fabricación, pues trabajamos mucho con decoradores de interiores y con nuestra gente, que son los que van a decidir cómo plasmamos una obra que se ha hecho en óleo, en acuarela, en hilo. Para nosotros la pintura es una cosa relativamente fácil. Coges unas brochas, unos botes, mezclas la pintura, queda muy bonito, pero luego eso hay que reflejarlo en hilo y ya no es tan fácil hacer, por ejemplo, un difuminado que alguien ha hecho en acuarela en óleo, eso hay que difuminarlo también en el teñido con los hilos de las canillas, que es el instrumento con lo que hacemos, como se hicieron los tapices que estamos restaurando de la Fundación Ibercaja, donde la técnica bonita es cómo imitas en hilo lo que el pintor hizo en el cartón o en el boceto. Cada tapiz tiene su propia casuística, ¿no? Por ejemplo, simplemente con el sistema de colgado de un tapiz nos vamos a encontrar que los desgarros o las tensiones son muy diferentes de un tapiz a otro. Antiguamente se colgaban con anillas o se colgaban de una manera un poco, vamos a decir, accidental, se quitaban, esto va a hacer que cada tapiz sufra un tipo de tensiones en las telas. El forro, que la gente no lo tiene en cuenta, incide mucho en la vida del tapiz, porque si el forro no es un forro que esté cosido como con las técnicas que hacemos aquí, que es sin llegar a poner una puntada, porque el tapiz está vivo, el tapiz entre verano e invierno se va a mover 3 o 4 centímetros y el forro necesita aguantar la tensión del tapiz. Por eso vemos mucho tapiz que hace ese efecto como aguas de cortina, ¿no? Eso se da por un mal forro, un mal colgado que ha hecho que las anillas, la fuerza desgarre por la parte de la anilla. En otros casos hay tapices que se han clavado una temporada sobre madera, se les ha puesto un marco de madera y el marco de madera dorado se ha puesto con clavos. Entonces cada tapiz va a tener una casuística muy distinta, porque no todos los tapices, aunque estén en la misma colección, tienen la misma incidencia de luz, ni la luz es estándar dentro del tapiz. A lo mejor hay zonas de una ventana o de una claraboya que afectan más a una zona que otra, y cuando tenemos que restaurar nos vamos a encontrar zonas donde la luz no incide de la misma manera. Pensemos, claro, que hasta bien entrado el siglo XIX la calefacción es de chimenea de leña, con lo cual nos vamos a encontrar también zonas que están más ennegrecidas por el humo que otras, y luego, como digo, depende de la intervención de alguien por el camino, pues o que haya zurcido, o que haya añadido una pieza, o que haya utilizado un tipo de costura de restauración que es incompatible con las normas de restauración. En el siglo XXI son 3, ¿no? Primero, tiene que ser sostenible, o sea, no puedes utilizar productos que contengan, por ejemplo, plomo, mercurio, o que vayan a ser productos no biodegradables en el futuro. Además, tiene que ser reversible. La técnica que utilicemos tiene que ser una técnica que no afecte a los hilos históricos, de tal manera que si dentro de 50 o 60 años hay una nueva técnica de restauración, con deshacer lo que hemos hecho esa parte y no tocaríamos la pieza. Y por supuesto legible al ojo humano. Una de las cosas que persigue mucho la fábrica es evitar los falsos históricos, de tal manera que si vamos a restaurar una zona tiene que quedar claro que es una zona que está intervenida. Por lo menos legible al ojo de un experto. No digo que hagamos un cambio de color radical, pero sí que se tiene que notar que es una zona que se ha intervenido.
Bueno, yo creo que afortunadamente el futuro lo vemos con bastante optimismo por varias cosas. En la fabricación de producto nuevo, tanto alfombra como tapiz, vemos dos cosas. Primero, que el público que tiene acceso a este tipo de trabajos exclusivos busca la exclusividad de un textil. Y además podemos hacer cosas muy pequeñas. Hemos hecho tapices a lo mejor de 60 centímetros por 80 centímetros o grandes tapices. Así que lo primero ha sido adaptarnos al futuro, adaptarnos a las nuevas corrientes de decoración. Ya lo hicimos en el siglo XX, lo haremos en el siglo XXI también. En segundo lugar, la internacionalización. Hoy en día prácticamente el 70% de nuestra actividad es cliente extranjero y hay grandes colecciones de textiles por todo el mundo para restaurar. Aquí restauramos telas japonesas, telas árabes, telas de seda, alfombras orientales, etcétera, aunque el tapiz es muy europeo, como sabemos, ¿no? Y por lo tanto internacionalización por una parte, adaptación a las nuevas corrientes de decoración por otra y enfoque de sostenibilidad y economía circular, que en esto somos ejemplos. Cualquier resto de la fábrica se recicla y todos los proveedores de la fábrica tienen que seguir unas normas de sostenibilidad, de tal manera que nuestro futuro también es apoyar, y ya lo estamos haciendo, a muchas empresas de artesanía en el mundo, de artesanía textil, para ayudarles a internacionalizarse, ayudarles a modernizar, a implantar normas como tenemos aquí, como la ISO 9001, la 14000, etc. Así que tenemos retos de gestión, retos de adaptación a los mercados de decoración, que además son distintos en cada rincón del planeta. No es lo mismo un cliente catarí o de Arabia Saudí que un mexicano o un colombiano, y en restauración seguir innovando y seguir acercándonos a estas grandes colecciones europeas que estamos restaurando. Pensemos, por ejemplo, que Mobilier Nacional de Francia, que es como nuestro patrimonio nacional, la unidad de restauración de los tapices es la Real Fábrica de Tapices en España, que aquí restauramos tapices del gobierno del Reino Unido, de Alemania, del gobierno de Malta, de Irlanda, de Argentina, República Dominicana, Puerto Rico, museos de Estados Unidos, etc. Así que yo creo que nos queda un buen reto por delante y esperemos que motive a personal más joven trabajar en este tipo de instituciones.